De hoy recibiendo a un especialista en temas de seguridad ciudadana que en tanto que tal está dando seguimiento a la situación en todo nuestro territorio respecto de los paros, las movilizaciones y las violencias. Estoy hablando de Rubén Vargas, a quien doy la bienvenida a RPP. Muchas gracias por estar con nosotros, señor exministro. Fernando, buenas tardes, gracias por la invitación. ¿Qué balance hace usted de lo que ha sucedido durante el fin de semana y en lo que va del día de hoy, después de haber tenido picos de violencia la semana pasada? Bueno, Fernando, el último reporte que sacó la Defensoría del Pueblo indica de que el día de hoy ha sido un día básicamente calmo. No se han producido incidentes, escaramuzas o enfrentamientos entre los manifestantes y las fuerzas del orden. Lo que se reporta es básicamente la movilización o el traslado de oleadas de grupos de manifestantes de distintos sectores de la macrorregión sur, de distintas provincias de las regiones del sur, especialmente de Apurímac, Andahuaylas, Chinchero. Hay poblaciones que se están movilizando de esas provincias hacia Lima. También se ha reportado la movilización de este importante número de vehículos, camiones, combis, etcétera, de las provincias altas del Cusco, de Canchis, de Espinar, de Sicuani. Hacia Lima. Hacia Lima. Eso tomará 24 horas en llegar. Probablemente 24 horas o 2 días. Y también hemos visto algunas actividades públicas, una especie de despedidas que están haciendo en Puno también a personas, a campesinos que se vienen acá a Lima a protestar. Digamos, lo que preocupa es la continuidad en el bloqueo de las vías nacionales. La Defensoría ha reportado cerca de 100 puntos de zonas estratégicas de las vías nacionales bloqueadas, lo que impide, por supuesto, el abastecimiento a los mercados de esas provincias, de las regiones involucradas. Y desde el día de hoy estamos viendo también un bloqueo importante, significativo en la Panamericana Norte, a la altura de Virú, en Chao, ¿no? Y eso es básicamente, digamos, como sería la cuarta o quinta semana de protestas en contra del Congreso, en contra de la presidenta y pidiendo la Asamblea Constituyente. ¿La Asamblea es ahora el núcleo más fuerte de reclamo? ¿Es el objetivo común de todas estas movilizaciones? Yo diría que sí, en efecto, está un poco decantando de lo que inicialmente fue la liberación de Castillo, la renuncia de la presidenta Dina Boluarte. Está terminando, yo diría, básicamente en 2 puntos: en la Asamblea Constituyente y el adelanto de las elecciones. La Asamblea Constituyente, tal y como promovida, ¿por qué corriente política? Porque hubo Perú Libre, por una parte, pero en general ellos están un poco distantes y más bien sostienen que no es necesariamente el momento ahora. Y también el grupo de Antauro Humala, ¿no? Fernando, lo que pasa es que se ha hecho un trabajo político muy intenso desde algún tiempo atrás en las regiones del sur. Se dejó campo abierto para que este discurso de una nueva constitución prendiera, y tuvo lamentablemente bastantes receptores. Estamos viendo ahora en la última encuesta que hay una población significativa que pide la Asamblea Constituyente, o por lo menos que se someta a referéndum. Entonces, creo que es necesario como estrategia, como un análisis político a lo que está pasando o a los puntos que se plantean en la agenda de esta población movilizada, de tomar algunas decisiones para salvar a la transición, al gobierno de transición de la presidenta Boluarte y a la democracia misma. Por ejemplo, me pregunto si no deberíamos acaso definir de una vez la fecha de las elecciones generales. Pero eso no se puede hacer sino por 2 votos en 2 legislaturas diferentes. Claro. Se ha tomado una decisión. Se tomó la primera votación favorable y ahora estamos a la espera de la segunda legislatura, que lo que nos dicen es que va a ser en marzo. Sí. Bueno, creo que el sentido de urgencia y lo que está pasando en el país nos obliga a tener una definición mucho más rápida. ¿Cuál sería el problema para que se convoque en febrero?
estamos teniendo muchas provincias, regiones y una población movilizada precisamente por ese punto. Yo creo que necesitamos, como te digo, Fernando, Pero tomar algunas adelantarla en medidas un mes que o dos. descomprima. Un mes o dos antes. ¿A usted le parece que es significativo Yo creo que para sí. disuadir a las personas Yo que creo están que es más significativo, Fernando, adelantar las elecciones inclusive para este año. En todo caso, que el Congreso tome la decisión, pero que los tome de una vez para que eso no se convierta en un objeto o un discurso que mueva a poblaciones importantes. El segundo tema creo que es necesario, Fernando, también en el ánimo de salvar la transición y al gobierno de la presidenta Dina Boluarte, creo que es necesario que la presidenta evalúe y cierre un poco esa brecha que se ha abierto entre su gobierno, entre ella y las regiones del sur. Y para que eso ocurra, creo que es necesario que piense, que evalúe en tener un nuevo vocero, un nuevo presidente de Consejo de Ministros que le permita cerrar esa brecha que es cada vez mayor y que es absolutamente peligroso para la transición. ¿Usted vislumbra a alguien que puede jugar ese papel? Porque ya van dos primeros ministros bajo Dina Boluarte, ¿no? ¿A quién se le ocurre a usted que podría convocar para tener justamente interlocución con autoridades del sur? Fernando, lo que pasa es que, digamos, uno de los temas bastante potentes que moviliza a la población, que está movilizando a la población, es quién paga, quién asume la responsabilidad por los 50 muertos. Son 50 muertos y resulta que el ministro de Defensa, que tuvo alguna responsabilidad en estos hechos, por lo menos responsabilidad política, ahora es primer ministro y tiene un discurso que no ayuda a esa reconciliación necesaria entre la presidenta y las regiones del sur. Entonces creo que es necesario, para salvar la transición, para salvar la imagen y la necesaria legitimidad que debe tener una presidenta, es necesario ahí que se haga una evaluación. No es un cuestionamiento, por supuesto, a la gestión del señor Otárola, sino creo que estos tiempos, en los términos como se está presentando las cosas, es necesario, insisto, para salvar la transición, que la presidenta deba tener un vocero que le permita generar esa reconciliación con las regiones del sur. Me preguntas si tengo en mente a alguien. No, lo que te diría es cuál sería el perfil. Por ejemplo, hay varios exgobernadores regionales del sur que terminaron con una performance bastante aceptable. Por ejemplo, el expresidente regional del Cusco. Benavente. El expresidente regional de Apurímac, Baltasar Lantarón. Entonces creo que sí habrían peruanos. Porque un primer ministro tiene que si se trata de entablar una conversación y un diálogo con las autoridades del sur, es una responsabilidad, pero además hay la gestión de todos los sectores, que es una prioridad, porque si no nos estamos encaminando a una situación sumamente dañina, que es que las elecciones tengan lugar en un momento de mala gestión y sin resultados, entre otras cosas, por la novedad de las nuevas autoridades, que este año, como siempre, habrá menos inversión en las regiones porque están comenzando y también poca inversión privada. Entonces, eso es una circunstancia muy mala para ir a votar. Sin duda, Fernando, pero digamos, lo que necesita la presidenta es un vocero que le acerque más a las regiones que están ahora levantadas. Y creo que si eso no se evalúa, se pone en riesgo al gobierno en su conjunto. Se pone en riesgo hay quienes han a las instituciones que sostienen a la democracia. El expresidente Sagasti, por ejemplo, ha propuesto hacer jugar un rol al Consejo Interreligioso, que se ha activado un poco. Se trata de 15 religiones diferentes que están coaligadas, entre las cuales la Iglesia Católica y las iglesias evangélicas, por cierto, que se han dicho parece favorables a ir a Puno, escuchar reclamos, abrir, transmitir esos reclamos. Es decir, hay otras vías para restablecer el diálogo que no sea tan, digamos, comprometedor para la señora Boluarte, que al fin y al cabo necesita un primer ministro de confianza y con experiencia. Sin duda, Fernando. Lo que pasa es que, digamos, estamos en un escenario de una presidenta en una situación bastante precaria y débil. A la situación de no tener una bancada en el Congreso, de no tener un partido político, tenemos, según el resultado de las últimas encuestas, digamos, el apoyo bastante
pobre de la población, o sea, es menos del 20%. Entonces, y además tenemos población movilizada, tenemos puntos de las vías nacionales bloqueadas. ¿Qué hacemos para que esa presidenta tenga un vocero que permita iniciar un diálogo y un trabajo político con estas regiones movilizadas? Yo no creo, Fernando, que esto se acabe por el cansancio. O sea, yo no creo que lleguemos a un punto, algo así como de un empate o esperar que esto se enfríe, que se canse y de allí vamos a ver cómo nos acercamos a estas regiones que están levantadas. Yo no creo que pase eso. Yo creo que vamos a entrar a un punto todavía de mucha tensión y creo que para que esa situación no obligue al gobierno a tomar algunas decisiones y al Congreso también a tomar las decisiones con un sentido de mayor urgencia, necesitamos descomprimir la situación. O sea, no esperemos que haya más muertos, no esperemos que haya más movilizaciones que pongan en jaque a la transición y al Congreso. Necesitamos, insisto y repito, descomprimir la situación que está todavía altamente volátil. De acuerdo. Ahora, usted decía que los reclamos están focalizados en torno a una asamblea constituyente. Y curiosamente he leído en un informe hecho, una encuesta por el Centro Wiñac, ¿qué aspectos de la Constitución quiere usted que se modifiquen? Y el tema más solicitado es el restablecimiento de la pena de muerte para los graves delitos. Y el segundo, restablecimiento del servicio militar obligatorio. De manera que quizás tenemos una imagen un poco distorsionada entre los actores políticos radicalizados que quieren la Asamblea Constituyente por las mismas razones por las que adoptó esa metodología, Evo Morales, Rafael Correa, Hugo Chávez, y la realidad de lo que ese sector importante de peruanos que en efecto quiere que haya una asamblea. Lo que pasa, Fernando, es que me da la impresión, no me da la impresión, sino es constatable a partir de la información que tú has mencionado, que tú has recordado, y también la encuesta de Ipsos de la semana pasada, en donde nos indica de que en las zonas urbanos-rurales de las regiones del sur, más del 50% de la población apoya el golpe de Estado dado por Pedro Castillo. Sí, ya no a Pedro Castillo, sino el golpe que él dio. De Estado. Cualquier cosa contra el Congreso está justificada. Exactamente. Sí. Entonces, si a esa constatación, además, recordamos todo el trabajo político que se hizo en esas regiones, desde el antaurismo, desde el etnocazarismo, respecto a la pena de muerte para los políticos corruptos. Y además, si recordamos también el trabajo político que se ha hecho a través de distintas organizaciones sociales, desde el gobierno, desde el serronismo, respecto a una nueva constitución, entonces la conclusión inevitable es que el trabajo político, la acción política de estos sectores en lo que respecta a las regiones del sur, nos han ganado por goleada. Y lo que estamos viendo como resultado final es esto, en el que se pide el cambio de la Constitución solamente para que se incluya la pena de muerte, para que se incluya el servicio militar obligatorio. Estamos hablando lenguaje trasnochado, pero lenguaje y 30% del aborto en las primeras semanas es otra de las motivaciones. Claro, entonces, básicamente es ese trabajo político que han hecho estos sectores radicales y que ha sido un terreno bastante fértil. Entonces, ¿qué hacemos para, digamos, trabajar y hacer gestos políticos para esos peruanos que lo han hecho suyo, esos discursos antisistema? Entonces, otra vez, necesitamos descomprimir la situación para salvar la transición. Y la única manera que usted ve para descomprimir es que cambie el primer ministro. Yo creo que dos cosas son fundamentales. Uno, que el Congreso decida el adelanto de elecciones, mejor si es para el 2023, eso le quitaría muchísimo el discurso a los que están radicalizando la protesta. Y dos, seguramente que la presidenta estaría en mejor condición de reconciliarse con esta población levantada, con la macrorregión sur especialmente, con un vocero más convocante, con un vocero que permita, digamos, no tener ese pasivo tan grande de los muertos que se han producido en las últimas manifestaciones. Por otra parte, Lima, en el Callao, otras dos regiones y varias
provincias están sometidas al estado de emergencia. ¿Qué eficacia tiene esto y para qué sirve en concreto el estado de emergencia? Sobre todo en el caso de Lima y Callao, a propósito del anuncio de marchas acá, para las cuales vendrían, como nos ha confirmado usted, personas de muchas otras regiones, ¿no? Bueno, Fernando, recordemos que Lima y el Callao ya se encuentran en estado de emergencia, ¿eh? Ya se encuentran en estado de emergencia a partir de el pedido que se hizo desde el Ministerio del Interior por razones de seguridad, por el desborde de la criminalidad organizada, por los problemas de inseguridad ciudadana. Lima está en estado de emergencia. Sí. ¿No? Pero ahora se ha convocado, mejor dicho, se ha declarado el estado de emergencia por razones de orden público. Mira, que se deben tomar. El señor Montoya considera que es legal detener e impedir que los autos que vienen con compatriotas nuestras del interior puedan llegar a Lima. ¿A usted le parece viable, una buena medida? Fernando, a ver, partamos de la premisa de que las manifestaciones públicas pacíficas es un derecho constitucional. Y el gobierno, la fuerza pública, está en la obligación de garantizar el ejercicio de ese derecho constitucional. Lo que no puede hacer el gobierno, lo que no puede hacer la fuerza pública es impedir que un ciudadano peruano ejerza un derecho constitucional. Eso es ilegal. O sea, no podemos impedir que vengan ciudadanos de las distintas regiones a marchar en Lima. Tienen todo el derecho, absolutamente el derecho constitucional, igual que todos nosotros, a venir a Lima o a ir a cualquier otra región del país a manifestarse. Es un derecho constitucional. No podemos nosotros prohibir el ejercicio de un derecho constitucional. Creo que ahí es un tema que debemos tener bastante claridad. Lo que no tienen derecho es, en efecto, a generar o causar daños a la propiedad pública o privada. Eso es delito. Lo que no se detiene a quien actúe, sea limeño o sea venido del interior. Y se detiene al que realice esos actos que son delito. No importa si es de provincias o es de Lima o es de otro país. Se le detiene porque eso es delito. Pero no se puede, con ese argumento, no se puede impedir el ejercicio de un derecho constitucional. Creo que allí necesitamos tener bastante claro ese tema, porque si no, Fernando, lo que vamos a hacer es alimentar, abonar, empujar a esos peruanos que vienen a protestar hacia esos sectores de la izquierda radical, hacia esos sectores antisistemas que precisamente dicen que acá están los que no los reconocen como ciudadanos con plenos derechos. Entonces, creo que hay un problema ahí y necesitamos tener un poco más de serenidad respecto a los derechos que tenemos todos los peruanos, sin importar su procedencia o su origen. Y una última pregunta para preguntarle sobre la idea de hacer jugar un papel al Consejo Interreligioso. No sé si ha tenido una experiencia con él cuando usted era ministro del Interior. ¿Qué le parece una posibilidad? Fernando, sí, los conozco, por supuesto, y sé que es una propuesta del presidente Sagasti. Creo que es importante, en efecto, que se pueda tocar la puerta a todos los actores que permitan generar procesos de diálogo y de acercamiento entre el gobierno y los otros actores sociales y políticos. Es importante que se construyan canales de diálogo sin ninguna duda. Hemos visto llegar, y es miembro de ese consejo, al obispo de Ayacucho, justamente, que fue obispo castrense, es decir, obispo de las Fuerzas Armadas, monseñor Piñeiro, ¿no? Exactamente, así es. Entonces, creo que es importante tener esas instancias que nos permitan acercarnos más. Ojalá que el Acuerdo Nacional hubiese jugado un papel un poco más... Parece que se han reunido esta mañana. Un poco más importante y un papel un poco más activo. Las circunstancias así lo ameritan, pero me parece bienvenido que las instancias reconocidas, legitimadas de la sociedad civil puedan ayudar a este gobierno de transición. Muchas gracias, Rubén Vargas, exministro del Interior, por su presencia acá y por sus explicaciones sobre los alcances políticos, sobre todo, pero también jurídicos de la situación que estamos viviendo. Ha sido Rubén Vargas, exministro del Interior, abogado. Vamos a hacer una pausa.